10 y 11, uno podría pasar, vea qué cosa más interesante, uno podría empezar a leer Romanos, llegar a 9:39 y brincar directamente al 12:1 y no se altera para nada la lógica de lo que yo vengo leyendo, ¿verdad? Y eso se ha interpretado de dos posibles formas. Por un lado, es un paréntesis que Pablo añade ahí o que Pablo hace para poder enfocarse en este tema. O también algunos han dicho, mire, es que este es realmente el problema de fondo que le preocupaba a Pablo. Ustedes tienen que, ya sabrán, ¿verdad?, de que Pablo siempre estaba muy, muy interesado en llegar a la capital del imperio. Roma representaba un punto de avance misionero muy importante para los intereses de la iglesia cristiana y sobre todo del ministerio de Pablo, porque él siempre tuvo la meta de llegar a España, ¿verdad? No sabemos ciertamente si lo logró o no, pero conociendo a Pablo, no me extrañaría de que él haya llegado, sobre todo en esos 2 últimos años, bueno, 2 últimos no, en los últimos años después de que él sale de la prisión, no sabemos todo lo que él hizo. Así es que no sería nada raro que sí haya llegado. Entonces, Roma era estratégico para él. Y cuando uno lee Romanos, yo sé que ya ustedes, el pastor Vinda, les ha explicado todo esto. Cuando uno lee Romanos, uno nota que la carta es diferente a las demás porque nos propone un planteamiento muy pensado, muy meditado de temas que en otro momento Pablo trata y al calor de una situación muy tensa, como por ejemplo Gálatas. Para mí, Gálatas y Romanos básicamente hablan de lo mismo, la justificación por la fe. Pero como que en Romanos Pablo ha tenido más tiempo, está tocando, no solamente está presentando su ministerio y la doctrina que él predica, sino que también él está enfocando, y me parece a mí, a partir de todas sus experiencias, utilizando una serie de técnicas muy, muy interesantes, toca preguntas que en quién sabe cuántas sinagogas sus compatriotas judíos le han propuesto, le han planteado. Entonces uno ve que Pablo va tratando los temas fundamentales de la fe, pero cuando llegamos al capítulo 9, uno ve que Pablo abre el corazón y que este Pablo es capaz de decir algo que, bueno, yo no me atrevo a decir. Cuando él dice, mire, mi corazón está tan lleno de tristeza, Romanos 9:2, y me embarga un continuo dolor, al punto dice que desearía yo mismo ser maldecido. Oiga lo que está diciendo Pablo. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Con solo esa manera de empezar el tema, uno ve que para Pablo, lo que él va a tratar en toda esta sección no era algo secundario, no era algo que mm, estaba ahí metido en un folder, un file, en algún lugar de la oficina de Pablo, no, sino que era un tema del corazón. Y cuando uno hace más o menos un intento de reconstruir qué es lo que está pasando en Roma para que Pablo escriba todo esto, con toda probabilidad, y aquí digo probabilidad, lo que está pasando es que, mire, la comunidad judía de cristianos judíos ha sido sobrepasada en cantidad y en volumen, en presencia, por la comunidad gentil. Y quizás
este montón de cristianos gentiles, de alguna manera, están menospreciando a los judíos. Este pueblo bandido que traicionó a su propio Mesías. Este pueblo que crucificó a su Salvador. Porque ustedes ven muy interesantemente el fenómeno histórico, tal como lo vemos en el libro de los Hechos. Pablo va a predicarle a los gentiles, a los judíos rechazan, no cuestionan, no quieren, unos pocos sí creen, pero la mayoría rechaza. Y los gentiles, apenas les llega el evangelio, de buenas a primeras aceptan a Jesucristo y se comprometen. Entonces, si nosotros gentiles hemos creído, ¿por qué estos no? Y quizás eso significó que en la comunidad cristiana de Roma, que no vaya a pensar una sola congregación, como pensaríamos hoy, ¿verdad? Un auditorio con 1500, no. Piensen en lo que para nosotros ha sido por años y años células de discipulado. Así era como existían las congregaciones en el siglo I. Entonces, imagínense un montón de grupos por las casas que en algún momento se tenían que reunir para escuchar la instrucción apostólica y que dentro de esta diversidad de grupos los judíos están siendo menospreciados. Entonces esta sección corrige esa posible tendencia de un menosprecio para los judíos y Pablo comienza a defender, incluso con unos argumentos impresionantes, que Dios no se ha olvidado de los judíos. Ahora hay todo un debate, ¿verdad? De los, ¿cómo se llama esto? De la teoría del reemplazo, ¿verdad? Que aquellos insisten de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, los que decimos que el Israel espiritual es la iglesia, aquellos nos ven muy feo, y al rato uno piensa que los otros no han entendido el Nuevo Testamento. Aquello que ahora está floreciendo en aquel momento era también muy fuerte. Ahora, la forma en que Pablo desarrolla su enseñanza ha dado pie para toda una serie de debates que hasta el día de hoy no se han resuelto. Capítulo 9, Pablo comienza hablando, me parece a mí, por donde se tiene que empezar, por la soberanía de Dios. Y vamos a leer entonces para ver cómo Pablo inicia esto. No sé cómo lo hacen ustedes, si a alguno le gusta leer, participar leyendo también, o tengo que leerlo yo, pastor, usted me dice, pero si alguno quisiera leer, podría leer Romanos 9, del 1 hasta, vamos a ver, para que tenga un, bueno, para que tuviera más sentido, habría que leer todo el capítulo, pero lleguemos hasta el 15. Alguien que nos ayude. Pastor. Sí, Gracias. señor. Buenas Romanos noches. 9. Buenas noches, mucho gusto, pastor. Bienvenido. Gracias. Romanos 9 del 1 al 15, por favor. 15, sí, señor. Esto lo voy a leer en la versión NTV. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterno.
Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual precederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Hasta el 9 me dijo, pastor. Hasta el 15, por favor. Ay, perdón. Sí. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estás diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Muchas gracias. Sí, Hasta señor. ahí. Sí, gracias. Muy bien, no, gracias a usted, mi hermana, gracias a usted. Miren lo que les he dicho antes. El corazón de Pablo está totalmente atravesado por un puñal, diría yo, por el dolor que él siente de que su pueblo no ha aceptado a su Mesías. Ahora, aquí hay que recordar cómo era Pablo, porque Pablo estaba exactamente en la misma condición que estaban sus paisanos. Pablo estaba igual de opuesto al movimiento cristiano, al punto que Pablo había entendido, y eso lo sabemos por el libro de los Hechos y por otras partes donde él cuenta su testimonio, que él había entendido que su responsabilidad era eliminar la herejía cristiana. Era totalmente ofensivo. ¿A quién se le ocurre que el Mesías murió en una cruz? Una barbaridad. Hasta que, en su propia experiencia, Pablo se encuentra cara a cara con Jesucristo resucitado. Y Jesús se le revela de una manera que para un rabino chamaíta, fariseo chamaíta como Pablo, no había duda en su mente de que Jesucristo era exactamente el mismo Dios a quien él quería servir persiguiendo a los cristianos. Entonces, a partir de ahí, toda su perspectiva cambió. Pero él sigue siendo judío. Él sigue amando a su pueblo y él nunca negó que él era judío. Él nunca lo negó. Y por esa razón, después de decir, quisiera yo, si fuera posible, aún perderme con tal de que esta gente se salve, ¿verdad? Pero bueno, dice, pero es que ellos, algo que es propio de Israel, y ya lo que vimos, ¿cuáles son las prerrogativas propias de Israel? La adopción, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios de una forma verdadera, las promesas de Dios. Y además de eso, nuestro Señor, nuestro Salvador, según la naturaleza humana, Reina Valera lo dirá, según la carne, era también un judío, un descendiente de Abraham. Entonces dice Pablo, esto no se lo brinca uno así muy fácilmente. Ellos tienen un puesto muy importante. Pero entonces, ¿cómo hace Pablo para explicar que siendo los judíos
eh, bueno, ustedes saben que para la época de Pablo, ya la federación de las 12 tribus, eso no existía. Eso era un recuerdo muy, muy romántico del pasado. Habían unas pocas familias que todavía tenían su ascendencia de tal o cual tribu, pero la tribu que sobrevivió fue Judá. Judá absorbe a los benjaminitas. Entonces nunca se habla, oh, mire, los benjaminitas y los judíos. No, la tribu de Benjamín fue absorbida por Judá y hoy hablamos nada más de los judíos. Pero ahí estaban, bueno, los judíos mayormente, los levitas, los sacerdotes, la aristocracia sacerdotal, que se suponía que eran levitas también, algunos muy cuestionablemente, al rato no, pero mayormente los judíos. Y ahora Pablo dice, ok, ¿cómo es posible que la realidad histórica es que mi pueblo rechazó al Mesías? Y probablemente en tantos y tantos debates le habrán increpado a Pablo con la pregunta pero entonces quiere decir que fracasó el plan de Dios. No le salió a Dios el plan. Que por eso es que él empieza por el tema de la soberanía. Y por eso en el verso 6, Pablo plantea la pregunta que él mismo responde. O insinúa la pregunta más bien. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado, porque se puede implicar. Si los judíos, que eran el pueblo escogido, en lugar de alegrarse con el Mesías, lo rechazaron, pareciera que fracasó. Pero Pablo da una respuesta muy interesante. Dice, no ha rechazado, no ha fracasado. Lo que sucede, y ve el argumento, no todos los que descienden de Israel son Israel. Y no por ser descendiente biológico de Abraham, usted es hijo de Abraham. Y aquí ya Pablo va a introducir el tema de la elección y el tema de un remanente fiel, del remanente que de entre todo el pueblo de Dios, una pequeña minoría eran las personas que eran realmente fieles de corazón al Señor. Este tema Pablo lo viene elaborando desde atrás. Si alguien me ayuda a leer Romanos 2:28, por favor. Romanos 2:28. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Vea qué cosa más interesante. Pablo ha preguntado ahí en el capítulo, bueno, ¿qué privilegio tiene ese judío? Y Pablo dijo mucho de todo, pero el verdadero judío no es el que lo es por nacimiento ni por estar circuncidado, sino que el verdadero judío es el que está circuncidado en el corazón. Y eso, dice San Pablo, somos nosotros. Entonces, por esa razón es que en la Biblia uno advierte que los apóstoles, que eran todos judíos, agarran los títulos, las cualidades, las prerrogativas de Israel y se las aplican directamente a la iglesia gentil sin pedirle permiso a nadie. Pero ustedes son nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que Dios le dijo a Israel en el monte Sinaí a punto de darle la ley, Éxodo 19. Y el apóstol Pedro agarra este título y se lo aplica a unos gentiles. A las esposas, a las mujeres de esta comunidad a la que escribe Pedro, en lo que hoy sería Turquía, Pedro les dice, señoras, ustedes ahora son hijas de Sara y eran mujeres gentiles, eran hombres, eran personas gentiles. Y a estos gentiles, Pedro
agarra todos estos títulos que eran de Israel y se los aplica. Por eso, cuando Pablo está argumentando aquí en Romanos 9 y dice, mire, no es que la palabra de Dios fracasó, verso 6, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel, y tampoco por ser descendientes de Abraham todos son hijos suyos, al contrario. Y entonces recurre por medio de metodologías de interpretación bíblica rabínica a hacer un análisis muy interesante del texto. Ahora, quiero detenerme un momentito aquí en la metodología de Pablo. Ciertamente Pablo estaba entrenado como rabino y usted ve que él hace unos análisis y a veces él se agarra de un argumento gramatical, se agarra de un singular y a partir de ese sustantivo singular, él hace toda una argumentación de su punto. Los rabinos hacían todo esto. Pero además del entrenamiento rabínico que tenía Pablo, Pablo cuenta con eh, con otro elemento que los rabinos por lo general no tenían, y era la inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo estaba guiando al apóstol Pablo para que él hiciera una interpretación correcta, lo que hoy llamaríamos una exégesis correcta del texto, y que Pablo pudiera ver lo que otros no veían, porque se acercaban a la Biblia con sus lentes rabínicos. Es decir, bueno, ya yo no me acuerdo en Panamá qué equipos de fútbol hay, pero supongamos que a usted le gusta el fútbol. Aquí en Costa Rica hay dos equipillos más o menos malos que casi siempre están ahí peleando el campeonato. Saprissa, el mejor. La Liga, los liguistas dicen que es el mejor. Entonces, si yo soy liguista y me pongo mis anteojos liguistas y veo la realidad futbolística, Saprissa no sirve para nada. Es un pleito como entre los Mediarrojas de Boston y los Yankees de Nueva York en béisbol. Y si los sapricistas se ponen sus lentes, todos lo van a ver color saprissa y nunca van a ver nada bueno en la liga. Más o menos, ver las cosas con esos prejuicios es lo que le pasa a muchos intérpretes. Ven el texto bíblico desde los anteojos de su sistema teológico en particular y no ven lo que el texto bíblico dice. Entonces, aquellos rabinos que estaban entrenados se acercaban a estos mismos textos y veían, sí, lo que el texto decía, pero no podían hacer las interpretaciones que hizo Pablo para poder demostrar que Cristo era el Mesías con las Escrituras, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no lo tenían como Pablo. Ahora, Pablo sigue y entonces nos propone la historia de Abraham cuando nació Isaac, luego de Isaac que tuvo dos hijos, ¿recuerdan? Jacob y Esaú, y que entonces Dios se fue por la elección del menor de los gemelos antes de que ninguno de los dos hubiese hecho nada bueno o algo malo. Y así se demostraba el propósito de la elección de Dios, que la elección de Dios no depende de las obras, depende de la soberanía de Dios. Por eso siempre toda teología hay que empezar por la soberanía de Dios, muy importante. Pero aquí entran los detalles que nos hacen votar o que nos pueden poner en problemas algunos sistemas teológicos preconcebidos. Por ejemplo, dice aquí San Pablo en el versículo 11 que antes de que los mellizos, y estoy leyendo Nueva Versión Internacional, que antes de que los mellizos hicieran algo bueno o algo malo, dice, para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a la mamá, el mayor servirá al menor. Y aquí hay un detalle
Y bueno, luego en el verso 13 dice, y ahí está citando a Malaquías, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y aquí hay un detalle muy interesante. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, se da cuenta que Esaú, como individuo, nunca sirvió a Jacob. Más bien, cuando Jacob regresa de Padán Aram, que viene forrado en plata, que viene rico, que viene con ovejas, que viene con siervos, que viene con hijos, Jacob tiene temor de que su hermano, el gemelo mayor, le mate, porque él le había robado la primogenitura. Y como Esaú se hizo guerrero, un hombre de armas tomar, y que tenía ya su pueblo grande, que también eran guerreros, de ahí a Jacob le dio miedo. Y conocemos la historia, ¿verdad? Cómo todo se arregló, gracias a Dios. Pero nunca Esaú como individuo sirvió, fue siervo, fue esclavo de Jacob. Muchos siglos después, pero muchos siglos después, el pueblo hebreo, Israel, conquistó militar y políticamente a Edom, que son los descendientes de Esaú, y los edomitas, como pueblo, fueron tributarios de los israelitas. Y ahí sí se cumplió esta palabra de profecía. Cualquiera sea nuestra manera de tratar de entender el tema de la elección, tenemos que considerar esto. Porque es muy fácil decir, ok, mira, aquí dice muy claramente que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y la gente piensa en términos de individuos. Pero Dios no estaba hablando de individuos. Dios estaba hablando de pueblos, de naciones. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, mira, alguien que quiera leer el Salmo 137, versículo 7, por favor. Y otra persona que busque Isaías 34, 5. Y otro que lea Jeremías 49, 8. Vamos a ver cómo dice eso. Salmo 137, 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Mira qué interesante es esto, porque cuando Nabucodonosor va a atacar Jerusalén, pareciera que los edomitas salieron haciéndole porras a favor de los babilonios. Muy bueno, Babilonia, muy bueno, Babilonia, qué bueno, dele duro a esos israelitas, destruyan a Jerusalén, que ya nos caen mal. Esa fue la actitud de los edomitas, es decir, los descendientes de Esaú. Y por esa razón, el Salmo 137 está hablando de que venga juicio sobre la nación de Edom. Isaías 34, 5. Y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom la nación que he señalado para ser destruida. Entonces vean que es más un tema de naciones por sus malas actitudes y sus pecados, y no tanto era un pleito entre los individuos. Al final esto es un misterio, la elección es un misterio, eso sin duda. Pero el argumento de Pablo nos está llevando a naciones, a un propósito de naciones y no tanto de individuos. Y Jeremías 49, 8.
Jeremías 49:8. Dense la vuelta y huyan, escóndanse en cuevas profundas, habitantes de Dedán, pues cuando yo traiga desastres sobre Edom, a ti también te castigaré. Entonces Dios habló por medio de los profetas de que vendría juicio en contra de Edom. Si echamos la historia hacia atrás, ¿cómo era el perfil espiritual de Esaú, el papá de todos estos edomitas? Bueno, sabemos que era un hombre vigoroso. No vaya a creer usted tampoco que Jacob era así medio debilucho. No, también tuvo que haber sido un hombre fuerte. Porque acuérdese que cuando él llega a buscar a la familia, él solo es capaz de quitar una roca ahí para que beban los ganados de Raquelita, que era la pastora de los ganados de Labán, su futuro suegro. Y él tuvo que soportar las inclemencias de un viaje bastante penoso. Y él no podía ser un hombre debilucho ahí, medio débil, no. Tiene que haber sido un hombre fuerte, pero comparado con Esaú era más fuerte y más bravo, seguro. Entonces, sea como sea, Esaú es ese hombre que se dedica a la caza, sabemos eso. Pero cuando él llega con hambre, ¿se acuerdan? Que andaba cazando. Y Jacob está cocinando. Siempre que mi esposa hace lentejas, me acuerdo de esta historia. Está haciendo un plato de lentejas. A saber con qué carnita. Carnita de cordero, de chivito, de lo que haya sido. Pero ahí está ese olor. Uy, hasta que huele la comida, delicioso. Qué hambre, deliciosa. Oiga, mi hermano, le dice Jacob, ¿quiere un poquito? Uy, mi hermano, claro que sí. Vengo muriéndome del hambre. Parecía pastor pentecostal joven, ¿verdad? Con buena hambre, siempre dispuesto en todo momento. Así como éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Y bueno, ¿quiere comer? ¿Sí? Ah, no tan rápido, no tan rápido, no tan rápido. Yo le doy un buen plato, pero, esto tiene un precio. Lo que sea, me estoy muriendo de hambre, pídame lo que sea. Ok, le doy la olla completa de lentejas, pero usted me da la primogenitura. Y vea la respuesta de este hombre Esaú. ¿Qué me importa a mí la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Ahora, pregunto, en ese momento, ¿dónde estaba Esaú? Bueno, primero, ¿de dónde venía? ¿Algún joven lleno del Espíritu Santo que conteste? Pues aunque no tengamos certeza exacta del lugar geográfico, el hombre venía de cazar, ¿cierto? ¿Dónde está ahora? En el campamento de Isaac, donde vive su hermano Jacob, donde está su mamá. Ahora él está por la tienda de Jacob, donde Jacob está haciendo la comida. ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba a este hombre? Caminar 2 tiendas más y llegaba donde mamá, y ahí estaba su mamá y le daba de comer. O ir a la tienda donde él vivía, que había comida. Era como que si el mundo se iba a acabar si él no se comía esa poco de lentejas. Vean el tipo de persona que era. Por eso es que el autor de los Hebreos dice que Esaú era un profano, que menospreció las cosas espirituales, porque la primogenitura, mucho más que recibir doble herencia y ser el jefe del clan para la próxima generación, la primogenitura era ser de alguna manera un guardián de la fe de los patriarcas, el responsable espiritual de alguna manera.
Y a Esaú no le importó eso. Esaú rechazó eso y estuvo dispuesto a venderla por un plato de lentejas. Esto demuestra que una actitud de menosprecio por las cosas espirituales. Esto es importante para mí porque muestra algo de lo que Dios vio en el corazón de Esaú para lanzar su llamado de elección sobre Jacob, que era un mentiroso, un choricero. Se hizo pasar por su hermanillo para robarle la primogenitura. Se la robó, no se la robó porque se la compró, pero se aprovechó de su hambre o lo que sea. Pero al mismo tiempo, Jacob demostró ser un hombre de fe que tuvo que aprender en el camino de la vida de Dios el significado de ser transformado por Dios y pasar de ser el choricero, bueno, choricero decimos nosotros los ticos, Gustavo, no sé cómo se dice, es un panameño, pero ¿qué? El sinvergüenza, el que hace trampas, el suplantador, para transformarse en Israel, en un príncipe de Dios, en un hombre de fe. Entonces aquí vemos que el tema de la elección, que por supuesto es un misterio, y que la elección depende totalmente y exclusivamente de Dios. La elección no está en el lado humano, pero ojo, desde mi perspectiva, interesantemente, Dios toma en cuenta también la respuesta del corazón en el desarrollo de aquella elección. Pero, al fin y al cabo, el que elige es Dios. Y por eso, a partir de esta situación donde el destino de pueblos, de dos pueblos, se decidieron, amé a Jacob. Ok, sí, Dios amó a Jacob. Aborrecí a Esaú. Recuerde que aborrecer es un modismo muy interesante del pueblo hebreo, donde no significa necesariamente aborrecimiento como usted y yo lo manejamos, sino que significa que amé menos, es que amé más a este no lo amé tanto, a este amé más. Por eso Jesús dijo, mire, el que no aborrece a padre y a madre y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Pero no es que usted diga, bueno, para ser un verdadero cristiano yo tengo que odiar a mi papá, por si ya me tenía hasta que bandido viejo ese que nos abandonó cuando éramos niños. No, no se trata de eso. Se trata de que yo tengo que amar a mi papá, sí, a mi mamá, por supuesto, pero que tengo que amar más a Dios que a ellos. Y este modismo, este hebraísmo que se expresa por el concepto aborrecer, es el que se aplica aquí. No necesariamente es que Dios dijo, no, yo estos no los quiero ver para nada, a este sí. Es que amó más a Jacob. Pero por supuesto, como era el padre, así fueron los hijos, la nación edomita hizo también todo lo necesario para a lo largo de su historia demostrar que ellos, en lugar de ser objeto del favor de Dios, fuesen el objeto de la ira de Dios por sus propios pecados, por sus propios pecados. Déjenme ver si recuerdo bien. En Amós, vamos a ver dónde está el profeta Amós. El profeta Amós tiene algo bastante interesante. Si es que la memoria no me falla. Amós, sí, aquí está Amós. Vamos a ver. Vea qué interesante. No, la memoria no fue al revés, fue algo que le hicieron
al rey de Edom, no fue que el rey de Edom lo hizo. Vale la pena que se lo lea para no dejar a ninguno con la intriga de qué era lo que yo estaba pensando. Es que Amós 2, versículo 1 dice, así dice el Señor, los delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego sobre Moab, etcétera, etcétera. Algunos se han agarrado a este pasaje para decir que la incineración es pecado. Lo que me parece a mí que lo que se está juzgando aquí no fue exactamente el acto en sí mismo de la incineración del cuerpo del rey de Edom, pues ya estaba muerto. Lo que Dios está juzgando es el acto de profanar la tumba, sacar los huesos, porque ya estaba en hueso, sacar los huesos del rey de Edom y luego quemarlos. Ahora, si usted dice, ¿y por qué hicieron eso? Probablemente tenían, acuérdense que ellos son paganos, ellos tenían la noción, al igual que los egipcios, de que mientras los restos mortales del muertico estuvieran bien preservados, se le garantizaba que al otro lado, en la otra vida, el muerto iba a estar bien. Vamos a decir que el hermano Antonio se muere, entonces, cuando se moría el hermano Antonio, había que ponerle la mayoría de sus libros, la computadora, el iPad, celular, todo ahí dentro del ataúd, para que cuando él llegara al otro lado, pudiera leer, pudiera comunicarse con quien sea allá al otro lado, y tuviera una vida placentera. Ah, y por supuesto, la jarra con buen café, para que pudiera tomar café en la otra vida. Más o menos ese era el concepto que tenían los egipcios, y parece que estos también lo tenían, pero igual aplicaba en el otro extremo. ¿Qué pasa si al muerto lo desentierran y le quitan todos los chunches? Le echan a perder la eternidad. Y si usted desenterraba a alguien y le quemaba los huesos, era como decir mandarlo al infierno, porque entonces ya no podía tener una vida tranquila ni sana al otro lado. Entonces eso es lo que está pasando con Edom. Pero yo pensé que era al revés, pero fue más bien al rey de Edom que se lo hicieron. Antonio, Volvemos hay una cita en Amós capítulo 1, verso 11 y 12 que habla de una profecía contra Edom. Ah, vamos a ver. Sí, también. Sí, porque ahí Amós le está dando a todo mundo, ¿verdad? Amós está profetizando duro, 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 duro. ¿Puedes leerlo, por favor? Se dice así, Amós capítulo 1, versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Eso es exactamente lo mismo que estaban hablando ahora los otros profetas, ¿verdad? Y aquí, obviamente, mucho antes de que Jerusalén sea destruida, pero refleja el corazón de este pueblo que odiaba o que tenía ese resentimiento histórico contra los israelitas, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos ellos le hicieron el mal a los israelitas y Dios, que es fiel a su pacto y a sus promesas, no los dejó sin castigo. Y el colmo de todo esto fue cuando llegó Nabucodonosor y ellos actuaron en contra de sus propios hermanos, en lugar de unirse a los judíos y tratar de presentar una batalla contra el enemigo invasor proveniente de Babilonia. Más bien se fueron con los babilonios a favor de la destrucción de los hebreos. Va por ahí la cosa también. Ahora, vean que en el verso 14, Pablo hace una pregunta. Bueno, ¿qué concluimos? Porque si venimos hablando, mi pueblo rechazó al Mesías. Muy bien, pero no es que el plan de Dios falló, ni las promesas, la palabra se falló, porque es un tema de elección. Y entonces dice la escritura que Dios amó a Jacob y no amó tanto a Esaú, aborreció a Esaú. Entonces la pregunta retórica es, ¿acaso es Dios injusto?
porque cualquiera podría decir, ah, qué bonito, ¿ah? Y eso es lo que más adelante él va a desarrollar. Qué bonito, ¿eh? Entonces, si Dios escoge uno y rechaza al otro, eso no es justo. Y aquí una palabra de advertencia. Nosotros no podemos aplicar esos criterios humanos de justicia a Dios, porque estamos hablando de que Dios es el Señor de todo el universo, Él es el soberano, y Él hace, es lo que Él dice que es justo, y lo que Él dice que es injusto. Así que ahora aquí hace la pregunta, Pablo, ¿acaso es Dios injusto? Y la respuesta es, de ninguna manera. No, jamás. Porque resulta que Dios es el único ser, oiga esto, Dios es el único ser que es 100% libre de actuar. Y lo que Dios hace, lo hace sin que nadie pueda manipularlo a Dios. Yo digo que yo soy libre y que yo puedo ir donde yo quiera y que yo puedo comer lo que yo quiera. Pero la cosa no es así. Me hice unos exámenes, salí con el colesterol alto, los triglicéridos altos, y entonces mi hija me metió en unas dietas que ayúdenme a decir. Y se confabuló con la mamá, y entonces hay que cuidar al viejillo, dijeron ellos. Entonces ya como que no soy tan libre. Pero de vez en cuando me escapo y me como un buen bollo de pan con buena mantequilla, de esos panes blancos ricos. Porque se supone que lo que debo comer es solo, ¿cómo se llama? Pan integral. Ahora, ¿qué sucede si yo me descuido y sigo comiendo y comiendo y comiendo el pan que tanto me gusta? De ahí me estoy matando. Y no me conviene. Entonces no soy tan libre como yo creía que era. El único ser que sí es absolutamente libre es Dios. Y a Él nadie lo puede manipular. Y aquí abro un paréntesis. Por eso es que es tan peligroso teológicamente lo que hacen algunas personas, ¿verdad? Que creen que porque yo decreto voy a obligar a Dios para que me dé. Y probablemente el Señor se sonríe allá desde el cielo escuchando a sus criaturas, los humanos, ¿verdad? Tratando de manipular a Dios. A Dios nadie lo puede manipular. Y por eso Él dice, mire, yo tendré misericordia de quien yo quiera y seré compasivo con quien yo quiera. Entonces, como Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere. Y aquí el argumento de Pablo llega a un punto bastante intenso y bastante misterioso. Porque vea lo que dice el versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo, del esfuerzo humano. No es del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Sino de la misericordia de Dios. Ahí está todo claro. Yo creo que no hay mucho misterio ahí. Ahí está claro. Pero vea lo que sigue diciendo. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Aquí nos lleva Pablo al momento del Éxodo. Cuando uno estudia la historia del Éxodo, uno encuentra que cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés, yo lo voy a mandar a usted a hablar con Faraón, pero yo sé que Faraón va a ser un tipo terco. Y yo sé que Faraón va a endurecer su corazón. Vea el conocimiento previo de Dios. Todo ese conocimiento por presciencia de Dios es lo que le permite a él saber cuál iba a ser la respuesta de Faraón. Entonces Dios dice algo. Yo voy a endurecerle el corazón a Faraón, pero yo voy a cumplir mi voluntad en él. Y cuando uno va a Éxodo, uno ve
que Dios dice, Faraón va a endurecerse. Luego dice Dios, yo le endurezco el corazón. Pero luego viene otro pasaje que dice, y Faraón endureció él su corazón. Y Faraón endureció él su corazón, lo vuelve a decir. Y luego viene otro que dice, entonces Dios le endureció el corazón a Faraón. Para mí el mejor ejemplo es el que me da esta hoja de papel. Si yo quiero partirla, vea qué sencillo. No hace falta ser Superman ni super ratón para hacer eso. La pongo en 2, puedo. La pongo en 3, puedo. La pongo en 4, ya cuesta más. Y si la pongo en 5, ya no puedo. Necesito unas tijeras. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo en la dinámica de la elección y los propósitos de Dios que no elimina la respuesta del corazón, porque eso es lo que Pablo va a decir en el capítulo 10 y 11 de esta misma sección de Romanos. Que a medida de que su corazón sea suave para Dios, Dios como que lo suaviza más aún. Pero a medida de que usted se le ponga duro a Dios, Dios como que lo endurece aún. Y aquí esto es muy importante porque tiene aplicaciones pastorales bárbaras. Yo he conocido gente que se convierte, ama a Dios y su vida tiene un cambio absoluto. Y les va en la vida sin ningún problema. Otros se convierten, aman a Dios, tienen un cambio absoluto en su vida, nunca se apartan del Señor y la vida les va como un quebrado, mucho sufrimiento. Otros que se dicen convertir, que se convierten y luego endurecen su corazón con Dios y se pelean con Dios y le echan la culpa a Dios por sus desgracias. Vamos a poner un ejemplo de las experiencias que he tenido como pastor. Vamos a ponerle José, el hermano José. José es un joven que se ha convertido. José es, como decimos los ticos, pura vida. Muchacho bueno, de buena familia, muy estudioso y que ama al Señor. José sirve al Señor. Pero un día José encuentra en la universidad a aquella mujer que parece Miss Universo. Todo está perfecto. Una sonrisa angelical, unos ojos extraordinariamente hermosos, un rostro que parece, ¿verdad? La estatua de la libertad, una cosa así espectacular. Pequeño detalle, no es cristiana. Pero entonces José dice, bueno, ¿y qué tiene de malo? Yo la convierto. El pastor le dice a José, no se mete en ese enredo. La mamá le dice, ay, hijo mío, no se case con esa mujer que no es cristiana, hijo mío, que me está quebrantando el corazón, mi niño. Pero él dice, a mí qué importa, mamá, yo la amo, ella me ama, yo tengo derecho a ser feliz. Y se olvida lo que dice la Biblia, no unirse en yugo desigual, se casa. Y vamos a decir que los primeros años le va muy bien. Pero como no es cristiana, el corazón de ella no es cristiano, siempre está la semilla del mal ahí. Y un día, esta mujer se involucra con un compañero de trabajo. Y tiempo después, deja a José con sus 2 hijos. Y entonces José se enoja con Dios. ¿Qué es que yo no le importo a usted? ¿Qué es que usted no me cuidó? Y comienza a renegar de Dios. No vuelve a la iglesia, no quiere nada con la iglesia. Y como él es cristiano y ha sido entrenado en la Biblia, él conoce muchos detalles de la Biblia. Y luego él en las redes sociales comienza a estar hablando de los cristianos. Ah, cristianos idiotas.
a cristianos tontos, que solo creen esos mitos que le enseñaron. Sí, claro, eso fue lo que me enseñaron a mí. Pero son unos idiotas ustedes, ¿cómo se les ocurre? Puro cuento, la religión es un invento. Y ahora José es una persona con su matrimonio destruido, lleno de amargura, que se ha refugiado en otras cosas que no es Dios. Y él no puede ver que mucho de su vida se debe a las decisiones que él mismo tomó. ¿Y cuál sería el camino? Pues pedirle perdón a Dios y tratar de echar para atrás lo que pueda. Ya no va a recuperar a la mujer, pero por lo menos que tenga una vida en paz con Dios y con sus hijos. Porque si un hijo crece en ese ambiente, puede hacer que lo lance él también al precipicio de la incredulidad. Entonces, ese aspecto de la dinámica de la elección, de que un corazón se endurece o se suaviza, no podemos eliminarlo. La lectura superficial, sí, mira, aquí Dios hizo a Faraón como quiso, y entonces Faraón era simplemente como un títere de la voluntad de Dios. Pero la soberanía de Dios, según la evidencia total de la Biblia, nunca elimina la posibilidad de que el ser humano le responda a él en amor. Eso es muy importante. Porque algunos sistemas teológicos dicen, no, muy sencillo, Dios escoge quién se salva y escoge quién se va al infierno. Este sí me gustó, este va para el cielo. Este muy chiquitillo va para el infierno. Decidido. Y eso yo no lo veo en la Biblia. Yo en la Biblia veo a un Dios que ama y que elige en Cristo y que le da cierto espacio de respuesta al ser humano. Y que si el ser humano suaviza y dispone su corazón para bien, Dios suaviza ese corazón. Una de las conversiones más lindas que tenemos en la historia de nuestra congregación, de la que soy pastor ahora, es la conversión de un señor que era muy mal portado. Cuando él conoce al Señor, su hija mayor tiene 17 años. Una chiquilla de esas rockeras, de vacilón, de maná, ¿cómo se llama aquel? Jesucristo es verbo y no sustantivo, ¿cómo? De Arjona. Una vida así bien mundanilla. Oiga, vea qué tremendo. A esa edad usted no puede obligar a nadie a venir a la iglesia. Pero ella vio el cambio de su papá. Fue tan radical la conversión de este hombre que esta chica le dijo a su mamá en algún momento, mamá, qué linda es ahora la casa. ¿Cómo me gusta vivir aquí ahora? ¿Ya papá no llega borracho? ¿Papá ya no pelea con usted? ¿Ya ustedes no hablan de divorciarse? Ahora papá es diferente. Y el primer día que esta chiquilla llegó al culto, para ver dónde era que iba su papá, llegó así. Ustedes se imaginan una muchachilla de 17 años en un culto cristiano donde todo el mundo está alabando a Dios y ella. Pero la conversión de su papá fue tan verdadera. Hoy esa muchacha ya es una señora casada de la iglesia, es líder de la congregación, es ministro de alabanza, maestra de escuela dominical, es una predicadora extraordinaria. Y todo por la gracia de Dios en la vida de ella, pero por un corazón de un hombre que supo romper con el pecado y el mundo que lo ataba para consagrar su vida a Jesucristo. Si este hombre que llegó a la iglesia hubiera sido superficial y no quiere y rechaza y ahí quiere tener un cristianismo, como hay mucha gente hoy en día, que una pata en la iglesia y otra en el mundo, probablemente su familia no se hubiera convertido. Así es que, hermanos míos, vean qué interesante. Ahora, metiéndonos al misterio. Dice San Pablo en el verso 18, así que Dios tiene misericordia de que Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Y quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá a la olla de barro al que lo modeló, ¿por qué me hiciste así?
¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué? Dice Pablo. Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, a los vasos de ira. ¿Y qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de la misericordia y a quienes de antemano preparó para la gloria? Ahora, póngale cuidado a lo que Pablo está diciendo, porque ni Calvino se atrevió a afirmar lo que algunos afirman hoy en día. Calvino fue el que le dio por la elección, ¿verdad? Calvino era un agustiniano de marca mayor. Pablo no está afirmando que Dios soportó a estos vasos para ira, para la condenación, y que estos los tenía para salvación. Eso no lo está diciendo San Pablo. Lo que Pablo está planteando es una pregunta hipotética. ¿Y qué si Dios hizo esto? Pero Pablo no lo está afirmando. Así es que si yo voy a hacerle justicia a la teología de la elección, yo no puedo decir que aquí dice claramente, aleluya, que Dios escogió a este vaso de ira para el infierno y a este vaso de gloria, de misericordia para salvación. Simplemente Pablo, en su argumento, acuérdense que se está peleando, no está peleando, tal vez la palabra peleando no es, está respondiéndole al que dijo, pero entonces, ¿por qué Dios me castiga si yo no puedo hacer más que su voluntad? Y Pablo dice, mire, la pelota de barro no le puede decir al maestro alfarero, ¿por qué usted me hizo así o por qué me hizo así? Hay picheles, hay jarras, hay vasos, hay jarras. El alfarero define de qué es lo que él quiere hacer con esa misma masa, con ese mismo barro. Pero el barro nunca, no puede ni siquiera pelear. Yo no puedo pelear con Dios. Yo no puedo decirle a Dios, bueno, entonces, ¿por qué? No, Él es el Señor. Y con todo temor reverente, yo tengo que darle gracias a Él por haber tocado mi vida. Para mí no tiene precio ver a mis hijos amar a Dios y servir a Dios. Para mí no tiene precio ver a los jovencillos que agarran en serio las cosas de Dios y son capaces de decirle no a un montón de cosas para llegar a la voluntad de Dios. Eso es maravilloso y el ser humano y nosotros no podemos discutir con Dios. Y por eso es que Pablo dice, hey, ¿quién es usted para discutirle a Dios? No sabe, Dios es Dios y usted es usted. Y ahí es donde dice, ¿y qué si Dios hizo esto? Lo que quiere decir es, mire, Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Usted no le puede reclamar a Dios. Así es que si Dios lo hizo así, no hay ningún problema. Además, interesantemente, esto de vasijas de ira y vasijas de misericordia, en algunos círculos, algunos autores judíos le llamaban a los gentiles vasos de la ira. Esos gentiles, esos son los vasos de la ira. Dios los ha desechado. Y a nosotros, nosotros somos los judíos, a nosotros sí nos ha escogido. Pero la misión de alcance a los gentiles implicaba que aún de esos vasos de ira, Dios iba a atracar pueblo para Él. Si no, no estaríamos nosotros sirviendo al Señor ahora como gentiles. Y entonces, Pablo dice que Dios lo que sí hizo fue demostrar su misericordia para con nosotros. Y eso, dice el verso 24, somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y a continuación lo que él hace es dar una serie de textos bíblicos para demostrar que Dios ha llamado pueblo que no era pueblo y que ha llamado a los que no lo andaban buscando a él
los ha llamado de la gentilidad para ser parte de su pueblo. Y como ustedes pueden ver, vamos a decir, que el péndulo, ¿se acuerdan el reloj de péndulo? Que el péndulo está totalmente del lado de la soberanía de Dios. Mientras que en la próxima sección, que comienza en el versículo 30 del capítulo 9 y que va a ir hasta el capítulo 10, versículo 21, Pablo va a tratar el tema de la responsabilidad humana. Por eso es que esta sección de Romanos es realmente, esto es como meterse en aguas muy profundas, muy, pero muy profundas. Porque Pablo primero argumenta de la soberanía de Dios. Y luego Pablo mismo va a argumentar sobre el tema de que el hombre es responsable. Y cuando Pablo concluye el tema de la responsabilidad humana y luego retoma estos dos temas y los aplica al caso de Israel para, como, vamos a decirlo así, centrar un poco a los gentiles de Roma, a los que les está escribiendo. Después de que Pablo explica soberanía y responsabilidad humana y lo aplica a Israel en la futura conversión de Israel, va a llegar a un punto donde Pablo dice que en realidad Dios predestinó a toda la humanidad a condenación para poder tener misericordia de toda la humanidad. Y entonces cuando uno llega y dice, ok, sabe Pablo, un momento, si usted es soberano, eso no implica que el hombre no tiene posibilidad de nada. Si el hombre tiene posibilidad, ¿eso afecta su soberanía? Entonces, ¿cómo? Ok, Pablo, explíqueme cómo soberanía de Dios y responsabilidad humana interactúan. Y cuando yo estoy ya listo para que él me responda, la respuesta de Pablo me sorprendió la primera vez que lo consideré y no me deja de sorprender hasta el día de hoy. Y cuando lleguemos a eso, ustedes también se van a sorprender. Ahora, no sé si habrá algún comentario o alguna pregunta de lo que estamos hablando que me gustaría poder escucharles. Pastor, ¿cómo estamos con el tiempo? Usted sabe que yo pierdo la noción del tiempo cuando enseño. Sí, tenemos unos 15 minutos más, pero si hay alguna pregunta podemos hacerla. Puedes continuar entonces, Antonio. Ok. Como dijo Marcelo, o todo quedó claro o hice un enredo que no me dio a entender, ¿verdad? Pero lo que debe ser lo que debe quedar bien claro en la mente de ustedes, hermanos, y no lo podemos eliminar, es que la consideración de todo tema que tenga que ver con la salvación del ser humano empieza en primer lugar en la soberanía de Dios. Si usted empieza todo tema de la salvación en la responsabilidad humana, podemos caer en una herejía. ¿Por qué razón? Acuérdese lo que el mismo Pablo dijo en Romanos 3:23, que estamos todos, como todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y dado que somos criaturas caídas, no está en nosotros la iniciativa de buscar a Dios. En nosotros, y esa es una de las enseñanzas fundamentales del calvinismo, tengo que aclarar que yo no soy calvinista, por fuera sí soy calvinista, pero no lo soy.
pero no puedo dejar de ver que esta es una verdad bíblica. La raza humana es una raza caída y por lo tanto yo también creo en la depravación de la raza humana. Todo intento del corazón del hombre es un intento totalmente comprometido hacia el mal y por lo tanto no está en nosotros por naturaleza buscar la salvación. Eso no está en nosotros. La única manera de... ¿Sí? Sí, una pregunta o una aclaración. Sí. ¿Con quién estoy hablando? Perdón. Hola, hermano. Sí, le habla Ronnie. Ah, Ronnie, qué gusto escucharte. Gracias, ¿cómo está? Bien. Bueno, ya nos dimos cuenta cómo está, no se preocupe. Bien, viejillo. No ha cambiado mucho. Bueno, un gusto saludarle. Gracias. Este tema se nos empieza a complicar un poquito más, pero quería detenerme en un punto que yo creo que a veces vale la pena aclarar, porque conozco muchas personas que sienten que han venido a Dios por decisión propia. Hace un momento usted mencionó que en cuanto al tema de la responsabilidad, el hombre no busca a Dios para ser salvo. O sea, eso dicho de esa manera, a veces no encaja en mucha gente que sienten que las circunstancias de la vida, bueno, lo llevaron a tomar la decisión de buscar a Dios y fueron ellos los que buscaron a Dios. Yo recuerdo una amiga muy viejita ya, de muchos años, y ella siempre me contaba su forma de convertirse al Señor, y ella, algo que enfatizaba cuando daba su testimonio es que un día de repente ella decidió pues entregarle su vida al Señor, y ella fue la que buscó al Señor, y de esa manera cuando presenta su testimonio, esa parte siempre trilla con esta doctrina, esta enseñanza. Y creo que la gente no tiene claro, nosotros no tenemos claro lo que significa en la Biblia que el hombre no puede ser salvo por sí mismo, buscando a Dios, sino el hecho de que si llegas hasta los pies de Cristo es porque bueno, Dios de alguna manera te atrajo y te hizo salvo. Pero esa parte valdría la pena aclararlo antes de entrar al tema de la predestinación, que todavía nos enredamos un poquito más con eso. Como decía usted, chuleta. Sí. Mira, vamos a ver. Voy a confesar mis faltas. Soy arminiano, pero como arminiano que soy, creo en la soberanía de Dios. O sea, yo no puedo... Una herejía del lado arminiano es afirmar de que que esa fue la herejía de aquel, que no tiene que ver nada con los arminianos, pero nos han querido involucrar con ese señor en lo malo, porque también tuvo cosas muy buenas. Ay, Gustavo, usted que es el historiador de la iglesia, ¿cómo se llamaba el que se lió con Agustín? No escuché. ¿Estás pensando en Pelagio? Ese mismo. Gracias, ve, este es el historiador. Pelagio reacciona ante una iglesia del siglo IV totalmente carnal. Y Pelagio, que es un monje irlandés, creo, él anda buscando una vida de más consagración. Entonces él enfatizó tanto la parte humana, que cayó en algo en lo que esta viejita, que yo no voy a cuestionar la salvación de esta señora ni nada, pero cayó en algo muy parecido, como que el hombre decide si se condena o se salva. Y yo digo, no, yo no puedo decidir si me condeno o me salvo. Ya estaba condenado. Pero es entonces donde entra la luz de Dios, la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es la que toma la iniciativa de acercarse a mí. Lo que tiene
de distintivo el sistema religioso judeo-cristiano es que tanto en el judaísmo como en el cristianismo es una religión al revés. Porque por definición, la religión tiene que ver con los intentos humanos de acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces yo hago esto para estar bien con Dios. Hago aquello otro para ganarme los méritos, para ver si acaso Dios. Piensa en el Islam. Estaba leyendo el Corán un día de estos y ahí en el Corán dice que, ok, Dios, Alá va a perdonarme si yo hago obras buenas, hago obras de misericordia, obras de justicia. Entonces Alá me va a perdonar. Magnífico. Pero en el cristianismo, lo que pasa es que el cristianismo medieval le dieron vuelta. El cristianismo de los apóstoles era no el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Y en el Antiguo Testamento no era la humanidad buscando a Yahvé o a Jehová, sino que era Jehová buscando a la humanidad. Dios descendió a Egipto y vengo a liberar a mi pueblo y aquí está, soy el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Vine a rescatarlos. ¿Quién es este Dios o qué Dios como el nuestro, dijo Isaías, que ha salido al encuentro nuestro? O sea, Dios es ese Dios que se resume en la parábola del hijo pródigo, que siempre está a la expectativa y que sale al encuentro del ser humano para bendecirnos y salvarnos. Pero ahí es donde entra la responsabilidad humana. Dios ve y depende de la respuesta del corazón nuestro, ¿verdad? Pero yo no puedo escoger salvarme o condenarme, ya estoy condenado. Pero lo que sí puedo hacer, bueno, estaba antes de conocer a Cristo, aclaro, ¿verdad? Pero lo que sí pude hacer fue cuando el Señor en su misericordia hizo esto, vamos a ver si me sale, ajá, Dios hizo esto, me iluminó el coco, ¿ah? Vino la luz del Señor, ve, la ve ahí donde está, la iluminación. Y con esa iluminación, mis pensamientos tuvieron claridad y entendí que yo era un pecador y entendí que solo Jesucristo me podía salvar. Entonces fue cuando yo opté. Hay personas que llegan a ese punto por distintos caminos. En el caso de esta viejita, que no quiero pensar que la conozco, pero si es esa señora que estoy pensando, al rato no, es otra señora mayor. Pero lo que esta hermana estaba tratando de expresar es solo un lado desde la manera en que ella vivenció su acercamiento a Dios. Pero ella no pudo haberse decidido a buscar de Dios si Dios no le hubiera tocado también el corazón y le hubiera despertado. Hey, hermana, hey, hija, venga, aquí estoy, entréguese a mí. Siempre pienso en un maestro de escuela primaria que hace 41, 42 años llegó a la iglesia que yo era pastor aquí en Grecia, porque él se había casado con él ya era un viejo así, treintón, y se casó con una muchachita como de 18 años, una cosa así. Entonces, cuando él ya era un viejo cincuentón, esta era una muchachota guapísima de 30 y algo de años. Un día lo abandonó y él quedó solo. Entonces él dijo, voy a buscar de Dios para acercarme a Jesucristo. Digo, para ver si acaso el Señor... Entonces él vino a la iglesia pensando que Dios le iba a dar la esposa otra vez. Bueno, vino, se convirtió y nunca volvió la mujer a él. Pero él llegó por esa bronca. El otro llegó por una trompada que le dio un enemigo en la cantina y llegó todo quebrado y le hablaron de Cristo y ahí se convirtió. El otro llegó por una invitación de un retiro espiritual que se llamaba Vacaciones con Dios, fue a Vacaciones con Dios y ahí le hablaron del amor de Cristo. El otro llegó porque le tenía miedo a la muerte. Entonces, no sé qué circunstancias, pero el que ha estado detrás de todo eso para que yo pueda volverme a Dios, siempre es Dios. Sin Él no podríamos hacerlo. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo era el que nos convencía, el que convence al mundo de, ¿se acuerdan? Pecado, justicia y juicio. Entonces, sin la acción del Espíritu Santo convenciéndome a mí de pecado, ¿cómo buscar yo de Dios? Ahora,
si yo endurezco mi corazón, yo sé que no estamos en Romanos, esto no es escatología, pero ahora me acordé de un pasaje escatológico, nada más un pedacitico así como para que lo vean. Incluso hablando del famoso ese anticristo, que tanto se hace mención ahora, pero en 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 10, dice el apóstol Pablo, hablando del hombre de pecado, del anticristo, dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden. Pareciera que se pierden, que estaban destinados a la perdición, entonces el anticristo los va a engañar. Pero siga leyendo, 2 Tesalonicenses 2:10. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Es decir, el Evangelio llegó y en lugar de aceptarlo, lo rechazaron. Entonces, versículo 11. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira y para que así se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, aún el anticristo mismo es un instrumento de juicio de Dios, pero ¿sobre quién va a tener el anticristo posibilidad de ejercer influencia? Sobre los que rechazaron, los que cerraron su corazón a la verdad de Cristo y se abren a toda una serie de otras alternativas religiosas. Siempre que vamos a hablar de salvación, no podemos empezar por el hombre, hay que empezar por Dios. Pero esa no es toda la enseñanza, porque Pablo en los capítulos que siguen va a irse al otro lado, nos va a ir exactamente, nos va a poner en la acera del frente, en el lado de la responsabilidad humana. Y como les dije antes, y cuando uno va a esperar que Pablo nos explique entonces, soberanía y responsabilidad humana, ¿cómo se conjugan? La respuesta de Pablo va a ser extraordinariamente sorprendente. Mi preocupación es el tiempo. Ok,